¿Qué tal, amigas y amigos? Bienvenidos a un nuevo programa de Salud es Vida con Univida. Hoy queremos hablar de una enfermedad que afecta anualmente a más de 400 millones de personas en el mundo, la hepatitis. El problema es que los expertos nos dicen que si no se trata a tiempo, nos puede provocar daños crónicos en el hígado e incluso la muerte. Para hablar entonces de hepatitis, aquí comienza Salud es Vida con Univida. Para entregarnos todas las respuestas y educarnos sobre la hepatitis, saludamos al director médico del Hospital Jackson de Miami, el doctor Orlando Rodríguez, y también de las clínicas Univida. Muchas gracias. Interesante, doctor, me dijeron que yo soy el paciente cero porque también tuve hepatitis, así que voy a consultar con respecto a mi hepatitis que se produjo por allá por el año 1954, que será muy distinto a la hepatitis de hoy día. Pero antes de nada, yo he escuchado de hepatitis A, de hepatitis B, de hepatitis C, D, hasta he escuchado. ¿Cómo son todos estos tipos de hepatitis? Bueno, Mario, existen diferentes tipos de hepatitis. Esas son las que usted se está refiriendo, hepatitis de tipo viral. Claro, existen otros tipos de virus que también afectan al hígado como tal, pero existen otros tipos de hepatitis que no son las virales. Existen hepatitis, por ejemplo, por toxinas, ¿verdad?, por medicamentos, como el caso del acetaminofén o Tylenol, y también existe, por ejemplo, hepatitis por alcohol. Todos esos son causantes de hepatitis. A ver, el acetaminofén que dice usted, ¿eso puede producir una hepatitis? Claro, ese es el Tylenol, ¿verdad? En altas dosis, pues el Tylenol, como se metaboliza en el hígado, pues pudiese producir una hepatitis de tipo tóxica en la cual el hígado se inflama e inclusive puede fallar en su función. Y entonces la que yo tuve, ¿cuál sería? Bueno, porque lo más probable. se decía que en mi país en ese entonces uno comía muchas verduras que eran regadas con aguas servidas. Claro, el tipo de hepatitis más común que veíamos antes en nuestros países hace muchos años y también se ve actualmente en los países subdesarrollados es el tipo hepatitis A. Es una hepatitis que es de tipo aguda, es una hepatitis que no se vuelve crónica, es una hepatitis la cual nosotros no tratamos con ningún tipo de medicamento, al contrario, pues hidratamos al paciente, lo mantenemos en reposo, abolimos cualquier tipo de medicamento o de toxinas o de medicamentos que pudiesen tener cualquier tipo de toxicidad sobre el hígado. Probablemente la hepatitis A fue la que usted tuvo porque su transmisión es por la vía oral. Ya, la B. La hepatitis B es una hepatitis diferente porque es una hepatitis que la transmisión es por sangre o producto del cuerpo, por ejemplo, por transmisión sexual pudiese ser. Entonces, por ejemplo, los adictos a las drogas y que intercambian agujas para inyectarse, y etcétera, esas personas pueden contraer la hepatitis B. La hepatitis B es una de las hepatitis más abundantes en el mundo, una hepatitis extremadamente peligrosa. ¿Por qué? Porque no existe una cura para la hepatitis B y se pudiese convertir en crónica, aumentando los chances del paciente de tener una cirrosis hepática o una disfunción del hígado y aumenta el riesgo de desarrollar cáncer conocido como el hepatocarcinoma. La hepatitis C. La hepatitis C es otro tipo de hepatitis, también causada por un virus, pero en este caso el método de adquisición del virus es por la vía también de la sangre, es decir, por intercambio de agujas, por transmisión sexual, aunque son menos los casos por transmisión sexual, especialmente entre hombre y hombre, ¿verdad? Que en el caso de la hepatitis B. Es una hepatitis que también tiene su cronicidad, es una hepatitis que sí tiene cura, especialmente hoy en día con todos los nuevos medicamentos que tenemos, y es una hepatitis que pudiese llevar también a riesgo de cirrosis y de cáncer de hígado. D. La hepatitis D es una hepatitis que no es un virus, pero es como un virus en deficiencia, es como la mitad de un virus, podemos decir. La hepatitis D no puede coexistir por ella misma, tiene que estar en función de la hepatitis B. ¿Qué quiere decir esto? Una persona no puede tener solamente hepatitis D. La hepatitis D puede tenerla solamente si esa persona está infectada con hepatitis B. Y la última que yo he visto es E.
La hepatitis E es un tipo de hepatitis la cual pues se transmite también por vía oral fecal, ¿verdad? Por productos que estén contaminados con heces fecales, etcétera. Y es un tipo de hepatitis la cual también se puede curar por ella misma. Ahora, cuando tuve hepatitis yo me puse amarillo. Claro que sí, porque produce una inflamación en el hígado como tal, y el hígado es es el órgano el cual produce las bilis, y entonces pues las bilis se empiezan a acumular en la sangre y entonces se empiezan a precipitar en los tejidos de la piel y también en los ojos, produciendo el famoso icterus. Ahora, eso es lo que llaman ictericia. La ictericia, correcto. ¿Y qué se le recomienda a una persona que tiene esta hepatitis, la A? Bueno, la hepatitis A es una hepatitis que una vez que el paciente está infectado, desarrolla sus síntomas, ella se va yendo poquito a poco, ella no se convierte en una hepatitis crónica. Eso se le recomienda al paciente que esté en la casa, en reposo, que se hidrate y que evite tomar cualquier medicamento que pudiese tener un efecto tóxico sobre el hígado y que evite a todo costo el tomar alcohol. Ah, porque hay una hepatitis alcohólica. Exactamente, existe una hepatitis alcohólica y esa hepatitis alcohólica es bien común, ¿verdad? Es una hepatitis que pudiese ser bastante severa también en dependencia de cuánto daño ha hecho el alcohol en el hígado. Esto es personas que toman mucho alcohol diariamente, ¿no? Muchas personas, Mario, que están tomando alcohol por mucho tiempo, pero también pudiese surgir en una persona que hace lo que se conoce como un binge y va a una fiesta y empieza a tomar alcohol como si fuera agua hasta que produce esta inflamación de repente aguda del hígado. Pero he escuchado también que hay gente que ha tenido cirrosis sin haber tomado jamás alcohol. Bueno, ese es otro problema, ¿verdad? Porque existe un tipo de hepatitis, ¿verdad? Que se llama, en inglés se conoce como NASH. Ese es un tipo de hepatitis la cual es un tipo de inflamación que ocurre en el hígado progresivamente y se ve muy peligrosa porque se ve en los diabéticos especialmente. Es como una infiltración de grasa del hígado, lo que conocemos hoy en día, o porque usted tiene un hígado graso. Bueno, tenemos que tener mucho cuidado con eso porque no es tan simple como tener grasa en el hígado. Es un proceso completamente inflamatorio que va ocasionando en el hígado y con el transcurso de los años el hígado va perdiendo la capacidad, su función como tal, porque las células van muriendo, se van poniendo fibróticas y el hígado se convierte en un hígado cirrótico. Bueno, paciente cero yo. Me han diagnosticado un par de veces cuando tenía más peso con hígado graso. ¿Tiene que ver eso con el peso? El peso tiene mucho que ver con el hígado graso, ¿cómo que no? Como lo tiene que ver la diabetes, como lo tiene que ver el ingerir algunos medicamentos, drogas, etcétera, el alcohol y toda esta serie de cosas. El hígado graso, como habíamos explicado anteriormente, pudiese conllevar en esta enfermedad conocida como NASH, ¿verdad? Pudiese conllevar a una cirrosis hepática. Claro está, si nosotros hacemos lo que debemos hacer, nos cuidamos mediante la dieta, el ejercicio, etcétera, pues podemos mejorar la condición. Tengo una persona que hace una consulta, lo vamos a ver después de estos mensajes. Cuando estás contento y te sientes pleno, eso es vida. Y para eso estamos nosotros, Univida Medical Centers. Porque nuestra pasión es tu salud. Con médicos primarios y especialistas, servicio dental, óptica, farmacia, todo bajo un mismo techo. Si tienes 65 años y más y eres beneficiario de Medicare, Univida te ofrece un mundo de excelencia al servicio de tu salud. Univida Medical Centers. Porque la salud es vida. Univida. Univida Medical Centers, ¿cuál es su urgencia? Un médico nuestro ya está en camino. Ante una urgencia médica, usted nos puede llamar al teléfono en pantalla 24/7 y un miembro de nuestro equipo clínico lo asistirá en su hogar. Usted no está solo y su salud es nuestra pasión en Univida Medical Centers, con una excelente asistencia médica y el mejor trato para nuestros pacientes y sin la necesidad de dejar la comodidad de su hogar.
Contamos con un servicio de atención dedicado y enfocado a tus necesidades. Electrocardiograma, radiografías, ultrasonido, visitas médicas de rutina para pacientes confinados en el hogar, exámenes de la retina para diabéticos, cuidado de heridas en el hogar. Con Univida en su hogar queremos elevar la calidad del cuidado médico. Disfrute de una vida más saludable. Disfrute de Univida Medical Centers, porque la salud es vida. Univida. Estamos aquí en Salud es Vida de Univida, estamos con el doctor Orlando Rodríguez, hemos conversado de alguna de las tantas hepatitis que hay y tengo una pregunta pendiente que va ahora, doctor. Hola, don Francisco, soy Patricia de Chile y quería preguntarle, de todas las hepatitis que existen, ¿cuál es la más grave? Eso es muy buena pregunta y gracias por hacerla porque creo que existe mucha confusión en el mundo entero entre cuáles son las hepatitis más graves. La hepatitis más grave que existe es la hepatitis concomitante. Es la hepatitis que existe entre la hepatitis cuando un paciente está infectado con la hepatitis B y al mismo tiempo con la hepatitis D. Esa hepatitis puede ser fulminante. En realidad, el riesgo más alto que existe debido a una hepatitis viral es el riesgo de tener ambas hepatitis porque el riesgo de hepatitis fulminante es bastante alto. Pero además hay hepatitis crónica y hepatitis aguda. Claro, la hepatitis aguda es la hepatitis A, por ejemplo, que es una hepatitis la cual entra, infecta al paciente y ella misma se va sin el tratamiento de un medicamento. La hepatitis C también es un tipo de hepatitis que, aunque existen algunos casos, son los menos que se pueden convertir en crónica. Las hepatitis que se convierten en crónicas son las que más conocemos, es la hepatitis B y la hepatitis C. La hepatitis B porque es una de las hepatitis las cuales pues no tenemos cura para ella. Sin embargo, no son todos los casos de infección de hepatitis B que terminan con una hepatitis crónica. En realidad, la mayoría de los casos de infecciones con hepatitis B se curan en la fase aguda y no progresan a una fase crónica. La hepatitis C es similar, pero en el caso de la hepatitis C sí existe una cura para la hepatitis C. Bueno, vamos ahora entonces con otra pregunta del público. Hola, don Francisco. Soy Floredi Villamizar, de Colombia, y me gustaría saber cuáles son los alimentos que al ser consumidos pueden provocar hepatitis. Bueno, existe una serie de medicamentos, los cuales, de alimentos, ¿verdad?, que pudiesen pues, provocar una hepatitis. Son alimentos que contienen toxinas, ¿verdad?, que el hígado pues, no puede metabolizar por él mismo y entonces lo pudiesen producir. ¿Cuáles son esos tipos de alimentos? Pues existen algunos alimentos que pudiesen ser alimentos vegetales, ¿verdad?, que pudiesen estar infectados o por fertilizantes, etcétera, y los cuales cuando lo ingerimos pudiese tener ese tipo de efecto en nuestro hígado. ¿La hepatitis a veces no tiene síntomas? La hepatitis en realidad, Mario, especialmente las hepatitis C y la hepatitis B, a veces no tienen ningún tipo de síntomas. Solamente la persona cuando viene al médico y el médico le hace sus exámenes anuales de sangre, pues detecta. Otra vez el examen de sangre. Claro, y por eso es tan importante y lo seguimos recalcando programa tras programa para crear conciencia sobre esto. ¿Por qué? Porque en los exámenes de sangre, especialmente los exámenes del hígado, si vemos que hay cualquier problemita en esos exámenes de hígado, pues entonces hacemos así y pues mandamos para hacer otros estudios de la hepatitis, aunque el paciente no tenga síntomas. ¿Y cuánto tiempo después de estar infectado ya se pudiera comenzar a sentir algunos síntomas y no sé cuáles serían? Bueno, en promedio las personas se toman como 4 semanas, 6 semanas para poder empezar a desarrollar estos síntomas después del periodo de incubación por estos tipos de virus. Toma bastante tiempecito antes de que empiecen con la náusea, el vómito, la fatiga, la fiebre y a veces la ictericia. Yo ya le pregunté de la cirrosis, pero quisiera saber qué se produce en el hígado con la cirrosis. Bueno, la cirrosis vamos a ponerlo de una forma bastante fácil, ¿verdad, Mario? El hígado como tal está compuesto de células y todas esas células están bien estructuradas y tienen una función bien adecuada. Con lo que pasa con la cirrosis es que esas células van muriendo
y cuando las células van muriendo, se forma como un tejido de sanamiento, como un tejido fibrótico, como cuando nosotros nos hacemos una herida, esa herida sana, y nos queda como un queloide. Esos queloides van pasando dentro del hígado, y más, y más, y más, hasta que el hígado pierde todas sus células y el hígado pierde toda su función. El hígado se pone bien pequeño, y eso es lo que llamamos un hígado cirrótico. ¿Qué pasa cuando el hígado pierde la función? ¿Cómo sigue viviendo la persona? Es algo bastante malo, ¿verdad? Para ponerlo de alguna manera. ¿Por qué? Porque el hígado, la función principal del hígado no es solamente quitar o eliminar todas las toxinas que están en nuestro cuerpo, pero también metabolizar, ¿verdad? Digerir de esta forma todos los medicamentos, todos los alimentos que nosotros ingerimos. Pero no solamente eso, el hígado es extremadamente importante en la fabricación de las sustancias que nos ayudan a nosotros con la coagulación de nuestro cuerpo. Entonces, imagínese usted que ahora nosotros hemos perdido todos esos productos que nos ayudan a hacer coágulos en nuestra sangre. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Usted se hace una herida y empieza a sangrar, no puede cerrar. Entonces tiene sangramientos que son espontáneos, se forman varices dentro del esófago, la persona sangra por el esófago, la persona ahora no puede eliminar las toxinas, las personas empiezan a confundirse, entran en un estado donde la mente no está, están confundidos porque se acumulan las toxinas como la amonía. También pasan otras cosas como por ejemplo acumulación de líquido en el cuerpo y entonces las personas son las que ves con las piernas hinchadas, el abdomen extremadamente inflamado con líquido en los pulmones. ¿Hay trasplante de hígado? Existe el trasplante de hígado y en realidad, Mario, el hígado no tiene que ser trasplantado completamente. Existe el trasplante de hígado donde trasplantamos solamente un lóbulo, un pedazo del hígado porque el hígado ¿crece? Claro, el hígado es uno de esos órganos que tiene la capacidad de regenerarse. Y entonces el hígado podemos trasplantarlo cuando está en un estado pues ya terminal. Bueno, tengo una experiencia vivida en una entrevista de una persona que fue trasplantada de hígado y que cambió sus gustos y sus costumbres. Por ejemplo, era una persona que nunca había tomado ron, no había tomado alcohol, y después de ser trasplantada del hígado, ella comenzó a tomar eso y se descubrió que la persona que murió había tenido también esa tendencia. ¡Wow! Y ella desarrolló esa tendencia. Dicen que pareciera que la gente, alguna de las costumbres de la persona que le donó el hígado. Y hemos oído muchas veces, no solamente trasplante de hígado, pero lo hemos oído en otras personas que han tenido trasplante de corazón y trasplante de riñón, con experiencias similares. Bueno, y tengo entendido, doctor, que mientras más rápido, mientras más precoz sea la detención, mejor. Y claro que sí, porque mientras más temprano aguantamos, podemos detectar el proceso y lo podamos aguantar, pues más células saludables nos quedan en el hígado, menos destrucción y entonces pues la persona pues tiene una vida mucho más sana y mucho más larga. Tengo otra pregunta del público después de estos mensajes. Aquí estamos en Salud es Vida con Univida. Estoy con don Orlando Rodríguez, el médico de las clínicas Univida y del Jackson Memorial de Miami. Estamos hablando de la hepatitis y tenemos una pregunta del público. Aquí está. ¿Es verdad que si una niña tuvo hepatitis, ahora de adulta no puede donar sangre? Muchas gracias por la pregunta. Qué buena pregunta, porque a mí me han dicho que no puedo donar por lo mismo. Claro que sí, y eso depende del tipo de hepatitis que haya adquirido, ¿verdad? Existe, como habíamos mencionado, diferentes tipos de hepatitis, pero vamos a entrar en las hepatitis virales que son las que pues nos preocupan a la hora de donar sangre. Las únicas hepatitis en realidad que por las cuales no pudiésemos donar sangre es la hepatitis B y la hepatitis C. ¿Por qué? Porque son hepatitis que son de tipo crónico. Ahora, si usted tuvo una hepatitis A de niña, la cual se fue, y tuvo una hepatitis E de niña, la cual pues ya no tuvo porque se fue, entonces eso no tiene nada que ver, usted puede donar sangre. Mediante una transfusión de sangre, ¿podemos contagiarnos?
Claro que sí, podemos contagiarnos con hepatitis C, podemos contagiarnos con hepatitis B, pudiésemos contagiarnos con hepatitis D. ¿Y el doctor qué otros exámenes puede pedir si sospecha que la persona pudiera tener algún tipo de hepatitis? Pero cuando el médico hace el diagnóstico o sospecha que una persona tiene hepatitis, no solamente le hacemos las enzimas del hígado, pero también la función hepática y también le podemos hacer ultrasonidos del hígado para ver si existe algún indicio de que la persona estuviese desarrollando pues la cirrosis hepática. ¿Es lo mismo el tratamiento para una hepatitis aguda o crónica? El tratamiento de las hepatitis depende de la causa de la hepatitis. Ahora, si son las hepatitis virales a las cuales nos estamos refiriendo, en realidad la hepatitis A y la hepatitis C no las tratamos como tal. Es solamente tener a las personas hidratadas y en reposo y tratar de abolir cualquier tipo de sustancia que pueda ser tóxica para el hígado. Ahora, para la hepatitis C y la hepatitis B sí existen tratamientos, pero esos tratamientos son en la fase crónica. ¿Por qué? Porque, como habíamos dicho anteriormente, muchos de los casos de la hepatitis B y la hepatitis C pues no llegan a entrar en esa fase de cronicidad. Ahora, esto me parece importante. Ahora, creo que desde hace ya muchos años, pero cuando yo tuve no habían vacunas, ahora hay una vacuna. Mi pregunta es si estas vacunas ayudan a prevenir para la A, para la B, para la C, para la D, para la E, para todas las hepatitis. Bueno, claro, pero son específicas para cada virus. Cada virus de la hepatitis A, de la B, de la C, de la D y de la E son diferentes tipos de virus, ¿verdad? Entonces, cada vacuna es específica para un tipo de virus. Por ejemplo, tenemos para la hepatitis A, si usted va ahora a una zona en el mundo donde la hepatitis A es endémica, pues usted quisiera ponerse la vacuna de la hepatitis A, pues usted lo hace. En los Estados Unidos y alrededor del mundo, la hepatitis B se pone desde que los niños nacen. Es decir, la primera vacuna, por ejemplo, aquí en los Estados Unidos, de hepatitis B se pone antes de que el niño se vaya, el infante se vaya del hospital. Y luego se repite la segunda dosis a los 2 meses y después la tercera y última dosis a los 4 meses. ¿Y qué porcentaje de protección tienen estas vacunas? No, tienen un porcentaje bastante alto. ¿Por qué? Especialmente en los infantes, porque antes los infantes tenían un % de mortalidad extremadamente alto. Se adquirían la hepatitis B, por ejemplo, a una temprana edad. Y esto pues ha cambiado todo el panorama. Los infantes hoy en día pues no tienden a morir de hepatitis B porque están vacunados contra la hepatitis B. La vacuna tiene como 40 años, de la década del 80. Son vacunas que han estado con nosotros por muchos años. ¿Hay más avances en estas enfermedades? Ahora último, medicamentos para estas hepatitis tan complicadas que he escuchado. Sí. Bueno, Mario, hasta hace poco tiempo la hepatitis C, curar la hepatitis C era solamente un sueño. Existían diferentes genotipos de la hepatitis C, los cuales nosotros podíamos curar con algunos medicamentos que teníamos, pero eran unos medicamentos ya bien un poquitico arcaicos, pero han surgido una serie de nuevos medicamentos, los cuales no solamente curan aquellos 2 o 3 genotipos de la hepatitis C que curábamos antes, hoy en día lo podemos curar todos. Y nosotros las personas mayores, aquellos que no han tenido nunca hepatitis, ¿deben en primer lugar vacunarse? Y yo creo que sí, Mario, especialmente todas las personas adultas después de los 19 años en adelante deberían de vacunarse, especialmente para la hepatitis B, porque no tenemos una cura para la hepatitis B. Y la hepatitis B, como habíamos mencionado, es una hepatitis que se puede convertir en una hepatitis crónica, aumentando sus chances de cirrosis hepática, de un trasplante de hígado e inclusive de cáncer de hígado. ¿Cuándo recomiendan cirugía? Bueno, la cirugía se recomienda, Mario, cuando ya el hígado ha perdido su función en su totalidad, donde el paciente ya está hospitalizado constantemente, donde el paciente tiene sangramientos profusos por el esófago, por el recto, ha perdido el conocimiento, etcétera, etcétera. Entonces, la única solución en este momento pues es un trasplante de hígado. En ese momento es cuando nosotros recomendamos la cirugía. ¿Las personas mayores tienen más riesgo que los jóvenes? Bueno, Mario, eso depende, ¿verdad? Porque en el caso de la hepatitis, como una hepatitis B y una hepatitis C, las cuales tienen como método preferencial de transmisión la sangre, intercambio de agujas
o cuchillas o cepillos de dientes donde se puede compartir la sangre, o otros tipos de métodos, como por ejemplo el sexo, pues entonces eso es más bien en una población más joven que en una población adulta. En los Estados Unidos hoy en día, donde la sangre, existe el banco de sangre, donde nosotros hacemos un screen, ¿verdad? Pues hacemos testes a toda esta sangre y no encontramos en ningún tipo de hepatitis B ni hepatitis C. Aquí esos riesgos por transfusión de sangre han bajado, pero en las personas más jóvenes esos dos tipos de hepatitis se van a ver más frecuentemente. Doctor, muchas gracias. Mientras más sabemos, mejor nos cuidamos. Salud es vida con Univida.